A esta su iglesia Monte Oreb de Naucalpan, hoy domingo 9 de febrero del 2025. Sí, estamos dando inicio con nuestro servicio cultico y para eso le voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a dar gracias. Amén. Padre de toda gloria, de toda verdad, Señor, le damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar hasta esta su casa. Señor, por estar un día más delante del trono de su gracia, Señor, para poderle exaltar, para poderle, Señor, darle toda gloria, toda honra, Señor, y toda alabanza, Señor, en este domingo, Padre, en el cual, Señor, Dios, esperamos, Señor, su bendición, esperamos, Señor, lluvias de gracia, Señor, sobre su pueblo, Señor, para que podamos, Señor, acercarnos confiadamente, Señor, delante de su presencia. Padre, prepara, Señor, nuestros corazones delante de usted, Señor, prepare nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, espirituales, atentos, Señor, a su palabra en esta mañana. Padre, y que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, el que guíe, Señor, esta enseñanza, el que nos lleve, Señor, a través de su palabra. Padre, que su Espíritu Santo también sea con el expositor en esta mañana, Señor, que sea su Espíritu Santo también el que envuelva, Señor, este lugar, el que esté, Señor, Dios, atento, Padre, en nosotros para poder recibir, Señor, esta enseñanza. Padre, así que esperamos, Señor, que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, que no regrese vacía, Padre, para que pueda dar fruto al 100%, Dios, y que podamos, Señor, en esta mañana poder nutrirnos, Señor, de esa palabra, Padre. Así que le damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos, Señor, ver la luz maravillosa de este día, Padre, por su gracia y su misericordia. Padre, sobre toda su creación. Todo esto se lo pedimos, se lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que seamos bienvenidos y bueno, hemos estado trabajando, hemos estado estudiando y el domingo pasado quedamos ahí con algo pendiente. Amén. Quedamos con algo pendiente, vamos a continuar y estuvimos viendo lo que es el pecado. Amén, así que en esta mañana quiero que continuemos y vamos a continuar con este tema. Así que para eso le invito a que abra su Biblia. Vamos a ver ahí a Corintios. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y Primera de Corintios 2:14, vamos a ver si ahí lo tenemos. Primera carta 2:14. Amén. Y dice la palabra del Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. El hombre natural. Recordemos que hemos estado estudiando. El domingo pasado nos quedamos en el hombre natural y estuvimos viendo qué es el hombre natural. Y estuvimos mirando
Es el hombre que está alejado de Dios, es el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, y sacamos toda esta serie de conceptos que hay del hombre que está alejado de la presencia de Dios, el hombre natural. Pero el hombre natural es el hombre que no percibe las cosas del Espíritu. En otra versión, por ahí dice, no dice el hombre natural, dice el hombre animal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, que es lo que estuvimos mirando el domingo pasado, y estuvimos estudiando vimos también del hombre natural, pero también hicimos y vemos que no solamente las cosas del hombre natural pueden también de alguna manera afectar al creyente. También el creyente hay un pecado en él, y lo vimos y lo vamos a ver de esta manera. En lo mundano estuvimos viendo ahorita, como lo vimos anteriormente, el ser carnal, ¿sí? El ser carnal, pero también el pecado en el creyente, en el mundo, que hace es apagar al Espíritu Santo. También el creyente tiende a mentir al Espíritu Santo, la afrenta contra la fe, contra el Espíritu Santo, las falsas doctrinas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esto y cuando estamos viendo toda esta lista, nos damos cuenta de ese pecado. Entonces, vamos a empezar a mirar de qué manera no solamente el hombre natural peca, sino también el creyente peca, ¿sí? El creyente peca porque dice que él, a pesar, como dice la palabra, ¿verdad? Que aún nosotros, dice, aún estamos pecando todavía, somos todavía, fíjese, hay algo interesante y algo que me llama la atención. Si bien es cierto, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, fuimos de alguna manera nosotros liberados de la vida de pecado, ¿sí? Mas sin embargo, no fuimos totalmente, el pecado no fue totalmente quitado de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado vive aún en esta carne. Estamos viviendo bajo esa carnalidad cada día. Porque cuando nosotros miramos y vamos a la palabra y vemos cómo el apóstol Pablo, cuando habla y dice ahí en Romanos 7, de qué manera él se mira, o de alguna manera él refleja el pecado, dice, que mora en él, ¿sí? El pecado que mora en mí. Entonces el apóstol Pablo hace referencia a ese pecado que mora en él, ¿sí? Y de alguna manera él lo da a entender de que él aún pareciera, y muchos lo miran así, habla de una vida de pecado antes de que él se convirtiera, pero la realidad otros dicen que no, sino que propiamente el apóstol Pablo está dando testimonio de su propio diario vivir y del pecado que mora en él, ¿sí? Entonces el pecado en el hombre es algo que está en él y que tiene que estar trabajando cada día para poder alcanzar y quitar o llegar a la altura del varón perfecto, ¿sí? Entonces, en ese pecado y en ese orden del creyente en la vida de pecado, vamos a ver cómo también está este pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo estuvimos hablando el domingo pasado, el jueves estuvimos hablando de esto. Entonces, hay ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado es un pecado muy grave, en el cual nuestro Señor Jesucristo lo dice, lo expresa,
de que es un pecado imperdonable. Y hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Porque aún el apóstol Pablo habla y dice que en aquel tiempo él también blasfemó contra Dios, blasfemó contra el Espíritu, pero dice, yo blasfemé, yo lo hice, pero porque no tenía conocimiento de ello, y lo hice. Pero llegó un momento en que él tuvo el Señor ese encuentro con él y él pudo arrepentirse y entender toda esta parte y ahora dejarlo aquí como testimonio, ¿sí? Ahora, entonces, vamos a ver este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que está en Marcos 3:22 al 30 y Mateo 12:22 al 30. Bueno, cuando nosotros miramos y vamos a ver ese pecado de la blasfemia, vamos a darnos cuenta qué tan grande es y hasta dónde puede afectarnos, ¿sí? El pecado de la blasfemia, dice la palabra de Dios, todo pecado será perdonado, ¿sí? Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado. Entonces, a cualquiera, dice, que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, dice, ni en el venidero. Amén. Entonces, si nosotros vamos a Mateo 12, estamos mirando ahí la blasfemia contra el Espíritu Santo. Previo a eso, miramos de qué manera ya los fariseos venían de alguna manera tratando de confrontar a nuestro Señor Jesucristo con lo que está Él haciendo, hasta llegar a este punto donde dice que fue traído a Él un endemoniado ciego mudo y le sanó. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos esto, vamos, no se veía bien, bueno, ahí está. Pero dice la palabra de Dios, dice aquí en Mateo 12:22, dice, hasta el 32. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlos decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, llegando a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo es contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia, ¿sí? Todo pecado, la expresión que habla de una manera que nuestro Señor Jesucristo primero se muestra de alguna manera lo que está viendo, lo que está escuchando de esta gente, de estos fariseos. ¿Sí? Lo escucha, lo ve, y quizás él, como dice, conociendo más bien los pensamientos de ellos, refuta esto que está él escuchando. Y en esa refutación que él hace, también hace y los confronta de alguna manera
con lo que ellos hacen. Y al final, cuando dice esa palabra, por tanto os digo, como que recopila eso y les dice, por tanto, lo que ustedes han visto, han dicho, y lo que están pensando, tiene una consecuencia que es, por tanto, todo pecado de blasfemia, todo aquel que no cree lo que ha visto y que es por obra del Espíritu Santo, le es contado como blasfemia. Entonces, ¿qué es la blasfemia? Dijimos que la blasfemia era ¿qué? La irreverencia, era algo desafiante. La blasfemia era algo que, ahí está, es irreverencia, es desafiante. La blasfemia también es atribuir, como dijimos, el mal o un mal a Dios, o negar algún bien que deberíamos atribuirle a Él. En este caso, el pueblo, la gente, mirando lo que Dios hacía por obra y el poder del Espíritu Santo, aún así no le creyeron o no creían. Tanto que llegaron a desafiar y decir que lo que el Señor hacía, no lo hacía por la obra del Espíritu Santo, sino lo estaba haciendo, dice, por los demonios. ¿Sí? Dice, Él no echa fuera demonios, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, esa es una irreverencia, esa es una blasfemia, eso es atribuirle algo, ese milagro, no atribuírselo a Dios, sino al demonio. ¿Sí? Atribuirle. Entonces, eso es una blasfemia. La blasfemia la blasfemia es atribuir algún mal a Dios o negarle algún bien que deberíamos atribuirle a Él. ¿Sí? La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo, dice, continuo y deliberado del testimonio del Espíritu Santo respecto a Cristo, de su palabra y de su obra convincente de culpa en cuanto al pecado. Entonces, ese pecado de blasfemia es el rechazo a la obra del Espíritu Santo. Algo deliberado, algo que nosotros podemos ver delante de nosotros y no darle el crédito a la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Vemos sanidades, vemos milagros y muchas veces no lo podemos entender, comprender y dudamos cuando miramos un milagro en la vida de alguien. Entonces, ese milagro o esa blasfemia es de la que hoy estamos hablando y vamos a hablar, ¿sí? De hecho, aquí vamos a verlo en 3 puntos y vamos a ver el contexto en el primer punto del pasaje que propicia esa conversación entre el pasaje del 22 hasta el 30. Hay una conversación que se hace en estos pasajes entre nuestro Señor Jesucristo y la gente que estaba ahí, atónita, la gente y los fariseos que estaban ahí. Como punto número 2, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, yo por eso decía, ¿quiénes pueden cometer ese pecado? Bueno, ¿quiénes cometen ese pecado? Sí, entonces vamos a verlo, vamos a analizarlos. Entonces, número 1, ¿quién propicia esto? Bueno, vemos como dice del versículo 23, del 22, 23, cuando habla nuestro Señor Jesucristo y vamos viendo, el hombre era un hombre, dice que ¿cómo estaba el hombre? El hombre era endemoniado, ciego y mudo. ¿Ok? Estamos hablando de un hombre. Estamos hablando en el siguiente versículo, o en ese mismo versículo dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces este hombre recibió un milagro. No nos dice de qué forma hizo el milagro.
Simplemente la palabra de Dios nos habla y nos dice de tal manera, no nos dice cómo. ¿De qué manera lo hizo? No sabemos. De tal manera. Ahora, ese hombre endemoniado, ciego y mudo, ya no era eso. El hombre ya no estaba endemoniado, el hombre hablaba y el hombre miraba. El 23 que dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de Dios? Y toda la gente, ¿quién? La multitud que estaba mirando esto, estaba atónita, estaba sorprendida de lo que estaba mirando. Pero a la vez que él miraba, a la vez que la gente miraba, a la vez que la gente veía, ¿qué hacía la gente? Dudaba. Había esa incredulidad en ellos, porque dice, ¿será este acaso el hijo de David? ¿Sí? ¿Será él? Había esa duda. Ajá. Entonces, habla de esta manera. Ahora dice, mas los fariseos al oírlo. ¿Ok? Entonces, vamos y estamos viendo un grupo de gente, quizá creyentes, quizá incrédulos, quizá gentiles, pero estamos viendo también un grupo de fariseos. Otro grupo. Dice, estos fariseos que en teoría ellos deberían de alguna manera conocer, o que se hacían o se entendía que ellos eran los maestros o los doctores de la ley y que deberían de conocer de alguna manera las señales que habrían de venir de aquel Mesías prometido, no podían ellos dar crédito a esto. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Mas los fariseos al oírlo decían, fíjense cómo lo hacen y cómo lo dicen, y decían, este no echa fuera a los demonios y por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ese calificativo, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo? Cualquier cosa Sin embargo, la Biblia lo pone con mayúscula. ¿Cómo qué? Con mayúscula lo pone. O sea, Ajá. haciendo referencia, aunque ellos de manera despectiva digan Exactamente. la Biblia tiene cuidado de ponerlo de manera con mayúscula. Con mayúscula, Y luego más, para que se den. Todo el milagro que hizo Jesús, todo, siempre antes de hacer esa señal, le oraba al Padre. Nunca lo hizo directo, siempre. Entonces, obviamente, lo vieron orando al Padre, aunque no lo digan, lo vieron orando al Padre para poder hacer el milagro. Ajá. Pero miremos, quizá la palabra nos dice esto, pero si nosotros vamos ahí, vamos a ver la intención de aquellos con lo que estaban diciendo hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero dice que el Señor, conociendo, que dice, sus pensamientos, sabiendo lo que ellos hablaban, lo que ellos decían, el Señor es cuando les dice, ¿no? Todo reino refuta ese pensamiento que ellos tenían y le dice todo reino. Todo reino, dice, dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Todo reino, ¿cómo es posible si hablamos de un reino? Y si hablamos de ese reino, de toda esa potestad que tiene alguien sobre un reinado, sobre ese reino, si ese reino está dividido contra sí mismo, dice, ¿podrá prevalecer? ¿Podrá sostenerse? No. Dice, porque toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. ¿Cómo es posible dice, si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá el reino? ¿Cómo el mismo Satanás va a estar echando fuera a esos demonios? ¿Sí?
¿Cómo es posible que el mismo Satanás esté haciendo eso, dividiendo su reino en alguien, en alguna persona? O que el mismo, ¿cómo es posible que el mismo Satanás esté sacando sus mismos demonios? ¿Cómo es posible, como yo decía, que el mismo Satanás llegue y se dé un balazo a sí mismo? Es imposible. Y el Señor les habla de esta manera y les está diciendo del reino. ¿Cómo es que ese reino puede estar dividido de esta manera? Si es así, ese reino no va a prevalecer. Pero aún así dice, y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces, vuestros hijos. Aquellos que son, como decía el pastor, aquellos que son sus discípulos, que también de alguna manera ellos practicaban o hacían este tipo de exorcismos, llamémosles así, no de la misma manera, pero quizá de otra manera, a través de remedios, a través de cosas que ellos practicaban, lo hacían. Entonces, ¿cómo es posible eso? Entonces dice, ¿por quién echan vuestros hijos? Dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, nuestros jueces, ellos mismos. ¿Cómo pueden juzgar algo que también practican? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Pero dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a establecer su reino. Cuando Él sale del desierto, lo primero que hace, ¿qué es lo que hace? Cuando Él sale del desierto y vamos allá a Mateo, más atrásito, Mateo 4, 17, ¿qué es lo primero que dice? Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino, ¿qué? A establecer su reino en esta tierra. ¿Sí? Él vino a establecerlo para que nosotros pudiéramos mirar ese reino a través de Él. ¿Sí? Él vino a establecer ese reino. Es decir, Dios entra al mundo para hacer valer, ¿qué? Su gloria. Porque eso es lo que vemos a través del reino de Dios. Vemos que la gloria de Dios. Ajá. Entonces, la gloria de Dios es una afirmación del poder divino de Dios. Es decir, comienza un gobierno espiritual en esta tierra. Comienza un gobierno a través de nuestro Señor Jesucristo, y un gobierno que Él viene y establece su reino en esta tierra a sus hijos. ¿Y dónde lo establece? Él viene a establecerlo y lo establece en el corazón del hombre. Ahí vino a establecer el reino de Dios. ¿Entre el corazón de quién? De su pueblo. Amén. Entonces, eso habla del reino de Dios. Ajá. Entonces, el establecimiento o el llegar a nuestro Señor Jesucristo y establecer el reino de Dios fue fundamental para que nosotros pudiéramos también arrepentirnos y llegar a creer en el Evangelio de Cristo. Por eso dice, cuando dice, arrepentíos porque el reino de Dios o el reino de los cielos ha llegado a esta tierra. Ajá. Entonces, con la llegada del reino de Dios, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, empieza o comienza la destrucción del gobierno de Satanás en la vida del hombre. Porque llega a establecerse en el corazón del hombre. ¿Sí? Empieza a trabajar, a trabajar con su vida en el pecado.
Empezamos a mirar el poder de Dios, del establecimiento de ese reino, cuando miramos las sanidades, como es en este caso, que son hechas a través del Espíritu Santo, demostrando a la humanidad el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder hacer milagros, el poder hacer sanidades, el poder de la predicación del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba llevando, haciendo las señales, los prodigios, de los cuales ya los fariseos debieron haber conocido todo eso, y sin embargo no lo aceptaban o no lo creían, refutaban todo eso, rechazaban la palabra de Dios, rechazaban el testimonio del Espíritu Santo con respecto a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el reino de Dios. Entonces, eso es lo que vino, eso es lo que nosotros miramos a través del reino de Dios. Es decir, Cristo vino a proclamar y a realizar que el reino de Dios fuera establecido en la humanidad. ¿Sí? Ahí vino. Por eso dice, el reino de Dios ha llegado. ¿Sí? Entonces, Cristo vino a proclamar eso, el reino de Dios. Amén. Entonces quiere decir que el reino de Dios, su poder estuvieron presentes aquí en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos ahí en Mateo 2. Solo para aclarar, uno pudiera pensar que el reino de Dios está en los cielos. Queda claro que el reino de Dios está en la tierra. Está en la tierra. En el corazón del hombre. En este momento, el reino de Dios está en la tierra. Me gustaría hacer una aclaración del punto antes de que se nos vaya, pastor. Sí. Cuando dice que sus hijos los juzgarán, o sea, por sus hijos y todo eso, no se entiende claramente. ¿Me permite leer el pasaje? Dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, toda ciudad o familia dividida en sí misma no se mantendrá en pie. Ahora viene, y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie? Es su reino. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes, es decir, los seguidores de los fariseos, por medio de quien los expulsan, por ellos mismos los juzgarán a ustedes. Para que la palabra hijos no nos vaya con la finta, pues es lo que me fintea, pero queda claro que es los seguidores de los fariseos, los discípulos, llamémosles así de ellos. Exacto, los discípulos, para correcto. que quede más claro, los discípulos. Totalmente de acuerdo. Queda perfectísimo. Muy bien, pastor. Dice, porque ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte? Dice, porque ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Por qué? Dice, ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Cómo puede entrar entonces, dice, saquear sus bienes? ¿Cómo puede? Aquí habla y dice, bueno, dice Cristo, yo pude entrar a esa casa. Yo, porque yo soy superior al demonio. Yo soy superior a Satanás. Entonces yo soy el que pude entrar a esa casa. Yo estuve por arriba o por encima del hombre fuerte para poder saquear, ¿qué? Su casa. Y habla de ese poder que él tiene, que él fue y vino. ¿Por qué? Porque el hombre en sus propias fuerzas, en su propia naturaleza, en el yo mismo, el hombre no podría hacer eso, o no lo puede hacer. El único que pudo hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, Él es el que vino a derrotar a ese hombre. Y entonces dice, una vez que yo entro, puedo saquear, puedo vaciar su casa, puedo echar fuera todo lo que hay dentro.
El 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿De qué nos habla ahí el Señor Jesucristo? El que no está conmigo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? El que no está conmigo, el que no me apoya o el que no apoya mi obra, el que no sigue mis caminos, el que se opone al reino de Dios, al que se opone, al que no se opone al reino de Dios, al que tampoco ni recibe lo que yo soy como rey, ese es el que está contra mí, el que no apoya lo que yo hago, el que no sigue mis caminos, aquel que no se opone al reino de Satanás, aquel que no cree que yo soy el Mesías prometido, el Rey de reyes, el Señor de señores, ese está contra mí. Y dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí? Entonces esto es algo que nos habla del Señor y que nos dice, bueno, ¿somos seguidores de Jesús o no somos seguidores de Jesús? Si estás conmigo, me sigues. Si no estás conmigo, estás contra mí. Ajá. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Sí? Así de sencillo lo está diciendo. Es decir, no hay un término medio. Es contundente. ¿Eres o no eres? Ajá. Entonces, eso es. Es algo que no tiene mayor que pueda explicarse. Es algo tan sencillo. Si tú no me crees, estás contra mí. Si me crees, estás conmigo. Y dice el 31, por tanto os digo, ahí viene ese por tanto os digo, ese por tanto os digo nos une con aquello que ya digo. ¿Sí? Por tanto os digo, además de esto, hay esta consecuencia. ¿Sí? Además dice, o por tanto os digo, todo pecado, ¿sí? Por tanto os digo, todo eso que dije, y ese pecado, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo aquel, tú puedes pecar de lo que tú quieras. El Señor dice, mientras no sea ese pecado una blasfemia, te será perdonado a los hombres. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Dice el escritor allí, el apóstol Juan, dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Cristo, el justo. Esa es una promesa. Puedes pecar de lo que tú quieras, pero blasfemar contra el Espíritu Santo trae una consecuencia. Y dice, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Sí? Y miren, ¿qué estaba pasando? Es como les digo, número uno, no era algo desconocido para los fariseos, no era desconocido. Ellos estaban hablando o estaban pecando de una manera consciente. ¿Por qué? Porque no era un fruto de la ignorancia lo que ellos estaban diciendo. ¿Sí? Ellos se supone que deberían y conocían perfectamente la ley. Entonces, ellos no tenían excusa para esto. Y les decía, como el apóstol Pablo cuando habló y dijo que era un blasfemo allá en Timoteo. Fíjense que dice 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad.
¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo? En ignorancia y en incredulidad. ¿Cómo lo hicieron los fariseos? De una manera consciente pecaron contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Blasfemando, rechazando de una manera deliberada el testimonio del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Pastor, ¿me permite una Sí. puntualización? En Mateo 12:30, nosotros los cristianos no le damos el peso verdadero que eso tiene. El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no está, contra mí es. Déjenme ponerles un ejemplo. Después del 11 de septiembre de 2001, habla el presidente Bush de Estados Unidos y le dijo al mundo entero: el que no está con Estados Unidos está contra Estados Unidos. Y el mundo se puso a temblar. Y Bush es una mirruñita, una garrapata mínima comparada con Jesús. Y puso a temblar el mundo. Si ese versículo de Mateo 12:30 no nos mueve a decir: ah, caray, estamos hablando no del presidente, estamos hablando del Señor más poderoso del universo. Y no nos asustamos, pues qué carajo, llegamos tarde, hacemos lo que queremos y no nos asustamos. Tiene mucha profundidad todo esto, porque en realidad, si nosotros no caminamos conforme a los preceptos establecidos en la palabra de Dios y no vamos conforme a lo que la palabra nos dice o nos guía, bueno, pues obviamente que estamos haciendo lo que está en contra de Dios. ¿Sí? Cualquier cosa que uno haga que no esté dentro de los estatutos de la palabra de Dios, estamos contra Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está dando una dirección, nos está guiando. Y la guía para hacer esto, el no estar en contra de Dios, lo que dice aquí, bueno, ¿quién nos guía? El Espíritu Santo es el que nos guía ¿a qué? A toda verdad. Y si no somos guiados a través del Espíritu Santo, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no mora en mí. Y vamos a ver, y hemos visto, miren, hemos visto cómo de qué manera nosotros vemos cómo son el creyente, cuando el apóstol Pablo habla, y miren, en 1 Corintios 3 habla de aquellos creyentes carnales, de aquellos creyentes que aún caminan en la carne, porque su fruto no es el esperado. Entonces, si no hay un fruto como se espera, conforme a lo que estamos nosotros aprendiendo dentro de la iglesia o leyendo nuestra Biblia por nosotros mismos, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios no mora en mí. Ajá. Porque dice, mentimos entonces ¿a quién? Al Espíritu Santo. Mentimos al Espíritu Santo tanto que la palabra de Dios, cuando nos habla y nos dice, ahí en Juan 8:44, ¿qué nos dice? A ver, lea, Juan 8:44. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué dice? ¿Vosotros entonces sois de quién? Cuando no hacemos las cosas, cuando no estamos con Dios y estamos en contra de Dios, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido que homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. Sí. Entonces es algo de conciencia cuando nosotros tenemos que mirar eso.
si estamos con Dios o estamos contra Dios. El apóstol Pablo en Gálatas 6, 7, 8, ¿qué nos dice? Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Para qué quieres sembrar? Si eres seguidor de Cristo, si estás a favor de Cristo, si estás con Él, ¿qué vas a hacer? Vas a sembrar para el Espíritu, vas a tener vida eterna. Pero si siembras para la carne, ¿qué vas a segar? Corrupción. ¿Estás qué? En contra de Dios. Entonces hablamos de ese creyente carnal. ¿Sí? Y eso es ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne están todavía en nosotros. Es como les dije hace un rato, fuimos liberados del pecado, sí, cuando recibimos a Cristo, pero el pecado aún permanece en nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, el que ser un creyente carnal es continuar con los apetitos de la carne, es continuar dándole los deseos a la carne. Ajá. Gálatas 5:24, ¿qué dice? Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque los que son de Cristo. 5:24. Ajá. Del anterior. Ahora. Se lo repite con el 2:20. 7 y 8. Ujú. Ahora bien, podemos decir también que un recién nacido es un creyente carnal. Podemos decirlo, ¿por qué? Porque es un niño todavía ¿en quién? En Cristo. Aún trae mucho del mundo traemos mucho del mundo cuando empezamos a caminar en Cristo. Pero a medida que nosotros vamos caminando, tenemos que ir quitando todo eso. ¿Sí? Tenemos que ir haciendo a un lado esa vida de pecado y nuestra lucha, por eso dice, es diaria, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sí? Y allí habla y nos da esa serie, una armadura de Dios precisamente para combatir los deseos de la carne. ¿Sí? Por eso dice, el que no está conmigo está contra mí. Y eso es estar contra Cristo, contra Dios, cuando no seguimos los mandamientos de su palabra. ¿Sí? Porque el creyente, fíjese, el creyente piensa que por el hecho de estar 15, 20, 30 años dentro del Evangelio, ¿qué podíamos decir? Es un hermano que lleva 25 años en el Evangelio. Eso no nos garantiza a nadie de que no podamos pecar, o eso no nos garantiza de que no tengamos tendencias carnales todavía. Eso no es una garantía. Y repito, el apóstol Pablo en Corintios 3:1 perfectamente ahí lo dice. Ajá. En Colosenses 3:5-8, ¿qué nos dice, mi hermano? ¿Ustedes saben? ¿Qué nos dice? Colosenses 3:5, y de ahí se brinca al 8. ¿Qué dice? Sí, bueno. Colosenses 3:5-8. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El 8. El 8. Pero ahora
dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué es eso? Si nosotros hacemos un versus ahí, ¿qué hace? Dice, haced morir pues lo terrenal en nosotros, toda esa impureza. Entonces, si nosotros hacemos lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, entonces ¿estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo? Por eso es una manera de ver las cosas un poquito más a fondo. El que no está conmigo, dice el Señor, está contra mí. Lejos de que este grupo de fariseos pudo haber estado a favor de Cristo, estuvo en contra. ¿Sí? Lejos de que ellos en ese momento fueran un testimonio vivo de dar crédito de lo que Cristo, de lo que el Espíritu hacía como testimonio de Él a través de nuestro Señor Jesucristo hacia aquella gente que estaba ahí mirando, no lo fueron. Al contrario, por eso dice, es una blasfemia lo que ustedes hacen en estar hablando de una manera deliberada de la obra milagrosa del Espíritu Santo en la vida de esta persona. Por eso dice, el que no está conmigo está contra mí. Y por eso hay tanta refutación que habla nuestro Señor Jesucristo aquí en la palabra. Cuando los confronta con ellos mismos y les dice, hipócritas, le dice, ¿no? Víboras, ustedes son como sepulcros blanqueados, les dice, ¿no? Pero por dentro, ¿cómo están? Llenos de huesos. Porque ellos deberían haber dado ese testimonio del Mesías. Amén. ¿Y hasta dónde lo llevaron? Hasta la cruz lo llevaron. Por eso habla, que el Señor dice, el que no está conmigo, contra mí está. Por eso dice la blasfemia. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Sí? O sea, es la gravedad de que nosotros podemos entender y comprender lo que es blasfemar en contra de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sí? La iglesia de Corintios dice, abusó de la obra del Espíritu Santo. Abusaron de la obra, dice el apóstol. ¿Sí? Ellos sobrepasaron todo eso. Ellos querían vivir todavía, fíjese lo que son las cosas, ¿no? El apóstol Pablo por eso le dice, yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales. No pude hablarles como a espirituales sino como a carnales, como a niños. ¿Qué dice? Como a niños en Cristo. Di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales? ¿Y andáis como hombres? ¿Sí? Entonces, ese fue uno de los principales problemas de la iglesia de Corintio. Ellos procuraban experimentar las bendiciones de Dios mientras se negaban o se apartaban y no se apartaban de la maldad del mundo. Entonces los mismos pastores incluso de la iglesia de Corintios estaban permitiendo todo esto, el abuso, el blasfemar contra el Espíritu Santo, cuando se abusa de todo eso. ¿Sí?
Yo recuerdo, miren, hace años yo no conocía del Evangelio, ¿no? Apenas estaba por ahí y se escuchó mucho y a lo mejor hubo una iglesia ahí en Montemaría, yo creo que usted a lo mejor sí se acuerda, ¿no? Sí, la conozco. ¿Sí? Cuando era todavía católica. Sí, yo recuerdo que esa iglesia, cómo se escuchó de esa iglesia o de ese lugar donde dice que la gente iba y había muchos milagros y había, no sé, creo como 2 o 3 cultos al día y muchas sanidades y que la gente incluso hacía fila ahí para poder pasar, ¿no? Y yo creo que Era de su ministerio principal, era la sanación. ujú, A la gente, Sí. camiones y camiones. sí, fue muy sonado todo eso. Y si nosotros miramos y damos y vemos esa página y le damos vuelta a este tiempo, esa iglesia yo creo que ya ni está. No, ahora es católica, es cristiana. ¿Es cristiana? Sí. Pero realmente ese auge que hubo, Bueno, sigue siendo muy grande. Yo creo que se congregarán unos 4 o 5 mil. Es muy grande, cristiana, pero ya no nada que ver con lo que hacía aquella en la época del catolicismo. ujú, entonces le digo, bueno, ahorita me acordé de eso, ¿no? Cómo se abusó o se abusó de los dones del Espíritu. Ajá. Entonces, esa iglesia sí estaba, abusó de todo eso. Eso era blasfemar contra la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, había ¿qué? Disensiones, había divisiones, celos, contiendas, había inmoralidad, había pleitos, había muchas cosas dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, se estaba tergiversando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la blasfemia, mis amados hermanos, es un pecado delicado cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, cuando rechazamos la obra del Espíritu Santo. Yo les decía, cuando vemos y oímos lo que vemos y no lo creemos, así de sencillo es. No damos el crédito a lo que está sucediendo, a lo que estamos mirando. Sí. Esa es eso es lo que dice la palabra, es blasfemar, y es lo que hicieron estos fariseos ahí, blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sí? No dar crédito a esa obra. ¿Sí? Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo deliberado, ¿sí? Del testimonio del Espíritu Santo con respecto a Cristo, de su palabra y de su obra convincente de culpa en cuanto al pecado. Amén. Y vamos a ver, más adelante vamos a ver esto de lo que es de la carnalidad, de lo mundano, de la afrenta contra el Espíritu Santo, de las falsas doctrinas. Todo eso involucra al pecado. ¿Sí? Pero yo creo que esto era importante que lo supiéramos, como todo lo que hemos hablado y hemos compartido aquí, pero esto es muy delicado y tenemos que entender, ¿sí? El blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que dentro de 8 días vamos a ir cerrando ya esto con otros 2 estudios más con respecto al pecado, a Cristo, porque estamos viendo que la lucha aún sigue, la lucha aún persiste. ¿Sí? La lucha aún estamos luchando contra el pecado cada día. Fíjese, estaba leyendo, bueno, he visto algunas frases de este pastor, de este teólogo, John
John Edwards, algo así. John Edwards, algo así se llama. Usted el otro día me dijo, ¿no? De John Edwards, de los hermanos, que eran varios hermanos. Hay uno de ellos, un teólogo. Bueno, esos hermanos, hay uno, John habla y hay una parte, hay una frase que saca él, que la estaba leyendo, y donde dice que en cada momento, en cada instante, en cada segundo, el hombre es pecador. Aún dice, cuando tú oras, estás pecando. Cuando tú lloras, dice, tus propias lágrimas, esas lágrimas que tú estás derramando, llevan pecado. Entonces, es muy profundo. Dice, entre más conoces del pecado, dice, más te condenas y tu vida, dice, tú ves que se está yendo más adentro del infierno. Pero bueno, la voy a sacar y la voy a traer para que la podamos explicar un poquito mejor. Y nos hace reflexionar eso. ¿Sí? Porque oye, ¿por qué estamos en la iglesia? ¿O por qué nos congregamos? Nos congregamos porque somos santos o porque somos pecadores. ¿Sí? ¿Por qué nos congregamos? Porque somos pecadores, queremos agradar a Dios, queremos darle la gloria, la honra, la alabanza, la adoración a Dios. ¿Sí? Porque es la lucha diaria. Nuestra vida es luchar contra el pecado. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie.